En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por este día que nos concedes, porque nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos en tu nombre, para que escuchando tu palabra podamos ir discerniendo en el misterio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Gracias porque hemos aprendido, porque hemos crecido un poquito en nuestra fe, porque nos permites profundizar este misterio. Te pedimos que nos ayudes a llevarlo en la vida a día a los demás. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Recordar un poquito lo que vimos la vez pasada, para que tengamos ahí como esa especie de recordatorio, ¿verdad? Estamos viendo esta partecita en la cual nosotros tenemos aquí, por un lado, lo que Tiene apagado su micro, padre. 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 ahí estamos, ahí tenemos el audio, perdón, ¿sí? Gracias. Permítanme nada más, ayúdenme por favor cuando van entrando a silenciar sus propios micrófonos para que pueda yo dedicarme a lo mío, ¿sí? Acá es la cuestión de la clase, ¿no? Entonces, ahí les encargo siempre ese favor, para no estar al pendiente aquí y allá. Bueno, entonces estamos tratando de ir viendo un poquito esta partecita de cómo nosotros en la iglesia, en el origen, digamos, de la iglesia, empezamos a descubrir la participación de la Santísima Trinidad. Esto nos tiene que ayudar a nosotros, pues, a descubrir por la parte de las personas divinas cuál es no solo su ser, sino su quehacer dentro de nuestra iglesia. Y es acá donde estamos nosotros, pues ahí puestos. La vez pasada estuvimos analizando a la iglesia en esa razón desde nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente vemos ahí algunos de los elementos que tuvimos en consideración, como nuestro Señor Jesús, pues es aquel que está llevando a cabo el cumplimiento de lo que se había anunciado por medio de los profetas. Esta partecita después nosotros vemos que se complementa cuando nuestro Señor Jesucristo entonces enseña la naturaleza del reino a los demás. Vimos también cómo el Señor Jesús a través de los 12 dio comienzo a la iglesia, y cómo también ahí en la iglesia el elemento fundamental en la vida de Cristo pues va a ser de una u otra manera el misterio pascual y la institución de la Eucaristía. Y esto para nosotros pues ya nos da Padre, ya no lo escuchamos. Ahí estamos otra vez con audio. Creo que ahí estamos en audio otra vez. Gracias. Perdón ahí. Sí, ya, Padre, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y tenemos ahí entonces, ya hablando del magisterio, esta constitución Pastor Eternus y Lumen Gentium, que entonces ya nos van dando un poquito esta muestra de lo que teníamos ahí. Y al final, después de ver esto de tanto de magisterio como de la escritura, nos lanzamos a ver un poquito la reflexión teológica. Ya es ahí como la aplicación de lo que estábamos viendo y cómo estos son los elementos en Cristo que tenemos que destacar. Decíamos que la fundación de la iglesia no es un acto, es una historia, es un caminar, es una génesis, es un proyecto que se va desarrollando poco a poco, y cómo se fue dando en la conciencia de Jesús esta tarea que él tenía, ¿no? Esta como misión, digámoslo así,
para que se pudiera tener conciencia de la fundación de la iglesia. Esto es un poquito ahí lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta sería nuestra segunda sesión, donde entonces ya tenemos ahí ese elemento de Jesucristo. Vamos a pasar el día de hoy a ver cuál es el papel del Espíritu Santo. Ya la semana pasada salía alguna pregunta, ¿no? Bueno, veíamos en el origen de la iglesia, si no está Pentecostés, cómo entender la presencia de Pentecostés. Vamos a dedicarnos un poquito de eso el día de hoy, precisamente para estar ahí a tono con esta realidad. Entonces, esto es lo que vamos a entrar el día de hoy. Permítanme tantito. Listo, ahí estamos entonces con la Iglesia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, la iglesia que se pone en marcha por el Espíritu Santo nos presentan dos objetivos, como el resto pues ahí de lo que tenemos. Por un lado, desde la cuestión doctrinal, entonces tratar de comprender cómo la efusión del Espíritu Santo hace que los apóstoles y los demás discípulos formen una comunidad y entonces esa comunidad se ponga en marcha. Es, digamos así, si se vale la comparación, bueno, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo donde nosotros estamos alcanzando precisamente a comprender que es como si fuera el germen, pero no solo lo que le da vida, sino lo que le da la unidad, lo que le da la cohesión, y esto nos ayuda a ponernos en sintonía para ver la acción del Espíritu Santo desde ese momento y hasta nuestro presente. Y es ahí donde comprendemos entonces esta realidad del objetivo moral. El objetivo moral es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros para que con su vida es efectiva, que es activa, toque nuestra propia vida y entonces eso vaya cambiando a la iglesia. Es por ahí donde nosotros vamos a caminar el día de hoy, vamos a tratar de ir iniciando. Por un lado tenemos lo que nos dice el dato revelado, la Sagrada Escritura, y al hablar de la Sagrada Escritura, entonces nos vamos a dar cuenta primero que hay una promesa. El Señor Jesús en varios momentos está prometiéndole a los suyos la venida del Espíritu Santo. Lo vemos ahí en los evangelios, en los diálogos que el Señor tiene con los suyos, y lo sabemos. Pero además de que les hace una promesa, les revela quién es el Espíritu Santo y qué tendrá como tarea, ¿no? Cuál va a ser su ser y su quehacer, podemos decirlo en ese sentido. Esto se va a cumplir. Cuando Jesús resucita, entonces está cumpliendo su promesa. Vemos este episodio del domingo de Pascua, donde en el Evangelio de Juan se nos narra cómo el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles de una manera simbólica. Cuando están ya encerrados, el Señor se aparece ante ellos y les concede su Espíritu Santo. Es ahí también cuando son capacitados los apóstoles para perdonar los pecados, todo lo que ates será atado en la tierra, en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado en el cielo, pero también al mismo tiempo les pide que continúen una misión. Y esta misión la sabemos también en el Evangelio de Mateo: vayan, enseñen y bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y finalmente, el momento culmen, la donación solemne, la donación pública, es ya lo que nos presenta el libro de Hechos en Pentecostés. Entonces, el cumplimiento de la promesa que hace Jesús no es un cumplimiento que sea a partir de este día y en adelante, sino que también conoce este desarrollo. A veces nosotros podemos pensar que la llegada del Espíritu Santo implica para nosotros una especie de que a partir de hoy se inaugura, y realmente es un camino, realmente es un proceso, es un desarrollo que se va dando, es una génesis. Hay quienes en el Evangelio de Juan, en el momento mismo de que Jesús muere en la cruz y que dice entregó su espíritu, ahí se está viendo ya para algunos ese momento de Pentecostés, porque el Señor Jesús está derramando su espíritu sobre los apóstoles. Entonces, el Pentecostés como acontecimiento no lo podemos tampoco poner en algo puntual, en algo exacto. Va desarrollándose, se va generando. Y la manifestación pública
de ese Pentecostés, de esa efusión del Espíritu Santo, es lo que generalmente conocemos solo como Pentecostés, pero no podemos dejar de lado todo lo que conlleva el acontecimiento Pentecostés, más allá de un hecho puntual. Es entonces donde Jesús, dice la Escritura, cumple su promesa. Ya entonces, a partir de ese tiempo, inicia el momento donde se inaugura, se dice ahí, el tiempo del Espíritu Santo. Para algunos, si podemos ver esa especie de comparación, haciendo esta realidad, para algunos se da la ocasión de que entonces el tiempo del Padre, ¿sí? El tiempo del Padre es entonces el de la creación. Podemos decir en los términos de algunos, todo lo que sería como el Antiguo Testamento. El tiempo del Hijo, esto estaría remitiéndose ya en el momento de la redención y estaría presente en el Nuevo Testamento, pero específicamente en los momentos de los evangelios. Entonces, es ahí donde se nos estaría hablando de esta realidad. Y esto entonces nos hace pensar que para algunos autores está también el tiempo del Espíritu. Y el tiempo del Espíritu Santo, en ese sentido, es la santificación. Y esta santificación es entonces lo que estaría presente a partir, digamos así, del Nuevo Testamento, ya en lo que sería concretamente el libro de Hechos de los Apóstoles. Es el tiempo también que para algunos se llama de la iglesia. Por eso entonces no significa, ojo con esto, no significa que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos en esta categoría del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ni existieran o estén como descansando, o estén como dormidos. Claro que no, están presentes también, pero se destaca todavía esa fuerza de la divinidad en la persona paterna, porque solamente están hablando de un Dios, no están hablando de la Trinidad como nosotros lo hacemos. Cuando viene ya nuestro Señor Jesucristo, entonces se encuentra ya este momento, viene a salvarnos, viene a redimirnos, y es ahí donde la centralidad la ocupa el Hijo. Pero después de Cristo, al cumplirse el Espíritu Santo, al inaugurarse la iglesia, es el tiempo del Espíritu, es el que está actuando, no porque el Padre no lo haga, no porque Cristo no esté presente, pero es, digamos, como el representante, digámoslo así de esa manera. Y esto nos ayuda a comprender cómo estamos en este tiempo del Espíritu o en este tiempo de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. En este tiempo nos toca vivir. Ahora, ¿cómo se va dando esto, no? Entonces, el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y hace que a partir de ellos, de los apóstoles, de los discípulos, entonces se integre una auténtica comunidad. Y esa comunidad es la que a partir de ahora tendrá pues algunas oportunidades ante los demás de destacarse. Este es el elemento central. Está surgiendo una comunidad. Esa común unidad en torno a qué. Entonces vamos a destacar esos elementos, se reúnen en torno a lo que han vivido con Cristo, ¿no? Esta partecita es fundamental porque no están reuniéndose en torno a María o porque tienen un enemigo en común o porque tienen miedo, no, es en torno a nuestro Señor Jesús que se va generando, se va dando esta oportunidad. Junto con ellos se trata de una comunidad querigmática. Sabemos pues lo que implica el querigma en ese sentido, como esa parte de ese primer anuncio, pero aquí como algo fundamental que no podemos olvidar, el querigma es el primer anuncio, sí, pero también hay que saber entenderlo no solo en cuestión cronológica, que ese es nuestro grandísimo error cuando pertenecemos a alguna comunidad. Es el primer anuncio, por un lado, sí podemos decir cronológicamente, ¿no? Es lo primero que se espera se reciba como parte de la catequesis, pero también ocupa ese primer lugar como la enseñanza más importante, ¿sí? Tiene también ese lugar, digamos así, cualitativo, ¿no? Cualitativamente hablando, también el querigma es lo primero, es la base. No puedo, el error que a veces cometemos nosotros en la fe, cuando a lo mejor hemos sido evangelizados, es en una de esas agarrar y pensar de que, yo tomé mi retiro de evangelización,
hace 5,000 años, entonces yo jamás en la vida voy a tener que volver a hacerlo. Yo ya estoy preparado porque ya lo tomé y entonces, es más, a mí me toca ahora ir a dar ese tema de querigma, ¿no? No, no, ubícate. Sí es cierto que puedes compartir, es cierto que ya lo recibiste, pero no significa que jamás lo vuelvas y lo debas volver a recibir, porque no es solo el anuncio en el sentido cronológico, sino es lo cualitativo, es lo que está en la base y constantemente, y aunque sea de maneras diferentes, tenemos que volver a volver a este querigma. Si no, estaremos perdiendo la esencia de la comunidad. Estaríamos diciendo que el querigma, ay, pues sí, ya se quedó hace no sé cuántos años que viví mi retiro. No, no, es que el querigma es el fundamento, es la base por todo lo que sabemos anuncia el querigma. Y que a veces nosotros estamos así como sedientos de decir, ay, es que yo hice ya mi retiro querigmático, ya lo terminé, y ahora voy a otro nivel, y después otro nivel, y otro nivel, y otro nivel. Y el querigma, ¿dónde quedó? Pues quién sabe, a lo mejor me lo sé de memoria porque se lo enseño a los demás, pero quién sabe, o sea, ya no lo vivo. Y no puedo decir que ya no lo vivo o que ya lo he agotado, como si el misterio de Cristo se pudiera agotar, que me dijera, uta, yo me la sé de todas, ¿no? Claro que no. Cuando nosotros hacemos eso, cometemos ese terrible error, estamos perdiéndonos de lo que es esencial en la vida. Y esto, pues cuando tenemos una vida de fe a lo mejor consolidada, como parte de la iglesia más o menos activa, uno como sacerdote, ese es nuestro error. Porque el anuncio fundamental, el anuncio que es el fundamento, a veces pienso que nada más fue el primero cronológicamente, pero no queda, ¿no? Y bueno, hay aquí este detalle también de la comunidad, es una comunidad de fe, donde entonces a partir de esa fe que les lleva a creer en esa palabra que es Cristo, entonces es como se les concede el Espíritu Santo. Eso es entonces lo esencial ahí. Cuando nosotros estamos descubriendo que el Señor Jesús concede ese Espíritu Santo para poner en marcha su iglesia. Entonces son estos tres elementos. Jesús promete el Espíritu Santo a los suyos, cumple su promesa y además al cumplirla se pone en marcha destacando ese elemento de comunidad. Es aquí donde entonces tenemos cómo el Espíritu Santo, de acuerdo a la Sagrada Escritura, está manifestando su acción. Ahora, vamos a ver un poquito la tradición. En los Santos Padres, ¿qué es lo que se nos está diciendo a partir de esto, no? Bueno, aquí en los Santos Padres solamente como testimonio recogemos este de San Ireneo y este de San Agustín. ¿Qué es lo que van a destacar estos? Bueno, pues van a destacar la unión tan íntima que se va dando entre el Espíritu Santo y la Iglesia. San Ireneo dice, la misión del Hijo y del Espíritu Santo están unidas en la obra divina. Esa es la parte hermosa, como lo expresa ahí este santo, que es siempre valiosa para nosotros, ¿no? Están unidas como las dos manos del Padre. Esto entonces es muy bonito. Pensar que el Espíritu Santo y el Hijo son las manos a través de las cuales Dios Padre sigue actuando. Y esta parte, pues la tenemos ahí que mostrar. Y aquí me atrevo a hacerles un juego de palabras que nos ayuden pues también ahí a nuestra propia reflexión a partir de esta doctrina de San Ireneo, ¿no? Entonces, las dos manos del Padre, podemos decirlo así. Entonces, por un lado está el Hijo. Este Hijo, entonces, está haciendo presencia de esa acción del Espíritu del Padre, ¿no? Si decimos que el Espíritu Santo, digamos así, es el amor, así lo vemos en términos también de San Agustín, entonces al hablar del Espíritu Santo en su actuar en la Trinidad, es el que une, el que vincula, es el amor. En el Hijo que se manifiesta en esta tierra de manera palpable y visible, podemos decir que tenemos ahí la misericordia. Es un juego solamente de palabras ¿eh? Entonces, mientras el Espíritu Santo es como esa parte invisible que no vemos, pero que hace actuar, es digamos así como el alma en ese sentido, entonces esto se traduce y se tiene que traducir en cosas palpables, visibles, y es ahí donde entra la misericordia. Sabemos que la misericordia es la manifestación adextra del amor, que es lo adintra, lo que hay dentro de la Trinidad, del amor, se manifiesta en esa misericordia. Y es Cristo, ¿no? El que sale.
Por eso, ya, con juego de palabras, eso solo es un juego de palabras. Esas dos manos del Padre, que San Ireneo dice son el Hijo y el Espíritu Santo, podemos ubicarlas también incluso ahí desde esta perspectiva. Bueno, aquí en este sentido, lo que nosotros vamos a ir viendo cómo se nos presenta el Espíritu Santo, a los apóstoles y a la iglesia, como realidades que son inseparables, no se puede prescindir una de la otra en lo que toca la historia de salvación. La historia de la salvación, lo que el Padre quiere, que nos salvemos, entonces es, digamos, como echado a andar por el Espíritu Santo, es como si fuera la gasolina, y entonces hace andar a los apóstoles y a la iglesia para que eso siga estando actual. Y San Agustín dice esta comparación, ¿verdad? Lo que el Espíritu, es decir, el alma, es para nuestros miembros, eso es el Espíritu Santo, ya con mayúscula, para los miembros de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces se hace ahí esa comparación, tiene esa parte muy hermosa, ya más adelante veremos, también tiene su limitante, pero es muy hermoso eso. Si nosotros en la cuestión filosófica con los griegos recordamos que somos cuerpo y alma, sabemos que un cuerpo humano que no tiene alma es un cadáver. Entonces, para que el cuerpo del ser humano tenga vida, necesita un principio, y ese principio de vida es lo que llamamos alma con los griegos. Es lo que nos anima, es el ánima bendita del purgatorio para algunos. Cuando uno muere, ¿va? Es lo que anima, ¿no? El ánima. Bueno, pues así, es el Espíritu Santo como el ánima, lo que anima precisamente a la iglesia. Es como si el Espíritu fuera el alma de la iglesia y por eso es inseparable. Solamente se recogen estos dos testimonios que tenemos ahí presentes de los santos padres. Vamos ahora a un pasito más en torno a lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Solamente vemos también ahí testimonios que tenemos acá. Lo primero que tenemos es esta encíclica de el Papa León XIII en 1897, una encíclica llamada Divinum Illuminux. Entonces, esta encíclica que se da a conocer en el día de Pentecostés de aquel año, entonces solamente está este testimonio que recogemos ahorita, ¿no? El Pentecostés dice Papa León XIII, ese día el Espíritu Santo comienza a derramar sus dones sobre el cuerpo místico de Cristo. Aquí el detalle más interesante de esta aportación, que lo veremos también más adelante, es que a la iglesia se le empieza a llamar ya un cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa eso, no? Para nosotros hoy es ya muy común, pero hablamos del cuerpo de Cristo cuando vamos a comulgar, pero ¿qué significa hablar de la iglesia como ese cuerpo místico del Señor? Bueno, tenemos aquí otra encíclica ya más reciente, 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII escribe Mystici Corporis, ¿no? Mystici Corporis, que tiene todas estas referencias. Entonces, es acá donde señala que hay varias etapas en la fundación de la iglesia como comunidad, ¿no? Entonces dice que la iglesia comenzó, se consumó, se manifestó, se promulgó. Entonces dice el texto de esta manera: el divino redentor comenzó la edificación del místico templo de la iglesia, cuando con sus enseñanzas cuando con su predicación expuso sus enseñanzas. Entonces, cuando Cristo enseñaba, estaba ahí comenzando esto. Consumó esta realidad, este cuerpo místico, este templo místico, en la cruz, cuando en la cruz estaba glorificando al Padre. Y manifestó y promulgó este templo místico, este cuerpo místico, el día de Pentecostés, cuando se envía al Paráclito sobre los discípulos del Señor. Y entonces podemos decir, en medio de esas afirmaciones, el papel del Espíritu Santo fue en esta línea precisamente de que con su venida la iglesia queda presentada públicamente, ¿verdad? Si se va a leer la expresión, así como los papás presentan en sociedad a su hija el día de sus 15 años, pues el día de Pentecostés
fue como el día de los 15 años de la iglesia, donde queda presentada públicamente, y ese es el papel que en este documento el Papa Pío XII le está otorgando ahí al Espíritu Santo. Es aquel que la está ayudando a manifestar, y esto pues también es una realidad que continúa presente. La manifestación de la iglesia no es de una vez para siempre, sino que sigue actuando. Y viene, por supuesto, el texto de Lumen Gentium, sabemos pues el documento del Concilio Vaticano II, que le da esta tarea aquí a la iglesia, ¿no? En este desarrollo que va teniendo. Dice el texto: consumada la obra que el Padre encomendó al Hijo, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la iglesia, para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. Vamos a ver aquí algunos textos, algún pedacito, perdón, de este texto que podemos ir analizando. Entonces, el Espíritu Santo está como completando esta obra de Jesús, ¿sí? Porque Jesús tenía una misión. El Padre Dios le dice al Hijo: échame la mano para la salvación, vamos a salvar a estos recanijos, ¿no? Que no me hacen caso. Entonces, échame la mano, va Jesús, ¿no? A hacer el favor al Padre, y el Espíritu Santo es el que continúa con esa misión. Cuando Cristo ha entregado su vida y regresa al Padre, entonces viene el papel ahora del Espíritu Santo. Ese papel es a través de una santificación. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de santificar a los que están convocados, recordemos la iglesia, convocados, llamados a estar con, y esta santificación, ojo con esta verdad, está sobrepasando el orden moral. El orden moral significa que entonces yo soy santo por mis méritos, porque yo me porto bien. Entonces ya por mis méritos, por mis actos, yo ya la libre, yo ya soy santo, ¿no? Pero se nos olvida que la santidad no solamente es una chamba que yo tengo que hacer, sino ante todo es un don. La santidad es un don. Soy santo, subrayo, porque vengo de Cristo, porque Cristo es mi fundador. Él es el santo. Y lo que sale del santo son santos. Lo que sale del árbol de naranja son naranjas. Lo que sale del durazno son duraznos. No sale otra cosa. Lo que sale de Dios, porque Dios es el santo, es santo. Oiga, padre, pero yo soy bien pecador. Sí, a lo mejor en mi hacer, en mis acciones soy pecador, pero en mi ser soy santo. Y lo que se está esperando es que este quehacer sea coherente con el ser. Si tengo ser de perro, la coherencia pues es que ladre, ¿verdad? Si un perro anda maullando, pues hay algo que está mal ahí. Y entonces aquel perro que anda maullando, pues hay que enseñarlo a que ladre para que sea coherente. Perdón por el ejemplo, pero así somos nosotros. Somos santos. Soy santo, aunque a lo mejor no me conduzca como santo. Soy santo. Y esto me hace al mismo tiempo santo y pecador. Y así es la iglesia. Santa y pecadora. En algún momento lo veremos. Hay un concepto que se aplica a la iglesia que se le llaman la casta meretrix. Es un término que también está ahí, que se puede aplicar, por supuesto, también a nosotros. Yo no sé si por ahí las palabras queden claras, ¿verdad? La palabra casta, claro que significa esa castidad y ahí la vincula. Pero acá lo interesante es el significado de la otra palabra, la palabra meretrix. ¿A qué nos remite entonces como esa idea? Y entonces a lo mejor todavía por ahí algunos recuerden lo que significaba quién era una meretriz, las mujeres, voy a expresarlo, ¿verdad? Una prostituta, una puta. Entonces, perdón por la expresión, pero ya se oye con mucha crudeza. La iglesia es una casta puta, una casta meretriz, una prostituta, la que se ha prostituido, la que ha perdido la esencia. Cuando algo se prostituye es cuando algo se adultera. Pongamos el término adúltera. Entonces, si yo tengo un buen vino y a lo mejor una de esas se me quedó destapado, no sé, o le entró a otra sustancia y ya se adulteró.
Eso que era lo original se perdió. Y es entonces lo que le pasa a esta bebida, ya quedó adulterada, ya es una bebida adúltera porque ya no es el original. El aceite extra virgen, ¿no? Este de aceite de oliva purísimo, purísimo, es el más casto, el más puro. Entonces, si ese aceite se contamina, esa pureza, esa virginidad, se perdió, quedó adulterado, ¿no? Bueno, lo que se adultera es lo que pierde su esencia que original, lo que se contamina, ¿no? Esa adúltera es esa prostituta, es esa meretriz, somos nosotros. Cuando mi ser, que es el ser santo, se ha ido por otro camino y estoy haciendo cosas que no son santas, ahí está esa parte mía de adulterado, me ha adulterado cuando he permitido que haya cosas que no corresponden a mi ser que se vayan metiendo. Entonces, uno es casto, uno es santo por su origen, por su ser, pero al mismo tiempo es pecador también por su quehacer. Aquí estamos hablando de la santidad en el orden del ser, lo que viene dado desde Dios, porque somos de Dios. Cuando hablamos del orden moral, pues es ahí la que sí me toca a mí. Y eso es lo que mucha gente a veces ataca y cuestiona, ¿no? Ay, pues es que la iglesia bola de pecadores, que no sé qué, porque dicen que la iglesia en el credo es una iglesia, una santa, pero ¿cómo se les ocurre decir que es santa? Hay que hacer esta distinción. Esa santidad por el fundador, por el ser de donde venimos, y no se refiere a esta santidad de orden moral. Por eso el Espíritu Santo sí está actuando en la iglesia, porque es a través de él que nosotros somos santificados. ¿En qué consiste esta santificación ya en otras palabras que nosotros podemos ir encontrando acá? Esta santificación es que nosotros participemos en la vida del Hijo y en esa relación con el Padre. Es decir, en otras palabras, que seamos hijos de Dios, que seamos hijos de Dios. Eso es lo que significa santificarse, tener esa relación con mi origen. Y mi origen es el Padre, y por el Padre yo soy hijo en el Hijo, y eso se sigue cumpliendo por el Espíritu Santo. ¿Quién hace eficaz un sacramento? El Espíritu Santo. ¿Quién le ayuda a la iglesia a generar más hijos a través del bautizo? Cuando uno bautiza, el Espíritu Santo. Es entonces esa santificación, esa santidad, es tener conciencia de que soy de Dios, de que soy hijo de Dios. Y entonces, como soy hijo de Dios, mis actos tendrían que ir también en ese orden, tendrían que ir en ese orden, al ser yo hijos de Dios. Entonces, tendría yo que corresponder con mis propios santos, con mis propios actos, ¿no? Soy hijo de Dios, eso es lo que nosotros ahí debemos de comprender. Soy, ¿sí? Hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, mis actos, entonces tendrían que ser divinos, entiéndase, buenos, santos. Nosotros tenemos aquí esa responsabilidad, ¿no? Ser coherentes con lo que somos. Es la santidad. Y entonces así se dice como el Espíritu Santo en la iglesia está poniendo en marcha, una vida nueva, una vida nueva. Y esta vida nueva está presente aquí en la iglesia. Entonces la iglesia sigue siendo esa realidad santificada, pero también va a ser una realidad santificadora. En la iglesia vemos que somos santos, pero también como iglesia santificamos. Nos santificamos al recibir un sacramento, pero nos santificamos también unos a otros cuando actuamos en coherencia a esta realidad. Si yo me esfuerzo por ser santo, junto con alguien más que se esfuerza a ser santo, ahí ayudamos a que otro también se santifique. Si en mi familia, en mi pequeña iglesia doméstica, yo santifico, entonces ahí estaré contribuyendo a esta misión. A esto, el papel del Espíritu Santo, finalmente hay que decirlo aquí con este texto, estará precisamente durando o estableciendo su camino hasta la plenitud escatológica, es decir, hasta el final de los tiempos, el Espíritu Santo seguirá actuando acá en nosotros. Esto es un poquito lo que en Lumen Gentium nosotros podemos ahí descubrir.
Ahora, con estos elementos que ya nos presentó, por un lado, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, vamos a la reflexión teológica. ¿Cómo se aplica estas verdades? Esto es lo interesante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí una primera pregunta. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia? ¿Qué relación guarda, ¿no?, con la función del Padre y con la función del Hijo? Decíamos en la primera sesión, el Padre tiene ese decreto de establecer la iglesia, Cristo la establece, lo desarrolla. Pues, ¿cuál es el papel aquí con el Espíritu Santo? Entonces, bueno, la primera pregunta que queda ahí. Lo que hace el Espíritu Santo, ¿es manifestar solamente a la iglesia o es constituirla? Porque nos queda claro que el Padre y el Hijo, pues sí la han constituido, pero por lo que hemos dicho hasta ahorita, parece que solamente el Espíritu Santo ayuda a darla a conocer, pero parece que no la constituye. Entonces, bueno, el Espíritu Santo tiene una función manifestativa, digamos, es el chismosito ahí de la vecindad, ¿verdad? Él es el que anda manifestando, diciendo que la iglesia. Al descender sobre Jesús, recordemos, el Espíritu Santo, al descender sobre Jesús, lo presenta como hijo de Dios, ¿no? Y también eso se repite, así como cuando el Cristo, el Mesías, el ungido, se bautiza y por el Espíritu Santo se da a conocer. Entonces también ese mismo Espíritu desciende sobre los apóstoles y da a conocer a la iglesia de Cristo, da a conocer precisamente a la comunidad. Esa es entonces esa función manifestativa. Pero eso no agota la aportación del Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia. También entonces el Espíritu Santo, además de lo manifestativo, tiene, decimos, una función causal, una función constitutiva, porque está presente cuando nace la iglesia. Cuando nace la iglesia se habla de que tenemos ahí nosotros una nueva creación. Y al igual que en la primera creación, aquí el Espíritu Santo está actuando, está manifestándose. Y esto entonces nos ayuda a darnos cuenta que tanto el Espíritu Santo sí manifiesta, pero al mismo tiempo que manifiesta también causa la iglesia. Cuando se da la creación, recordemos el libro del Génesis, está presente el Padre que habla y que también nos descubre por ahí el Espíritu Santo, dice la Escritura, no con esas palabras, pero dice que estaba aleteando, ¿no?, sobre las aguas, estaba haciendo lo suyo. Cada quien hace lo suyo. Entonces, aunque el Espíritu Santo se destaque como el que da a conocer, el que manifiesta, pero cuando está uno está nosotros, entonces también es constitutivo. El mismo apóstol San Pedro, entonces, el día de Pentecostés, toma conciencia de esta realidad y entonces de cómo se está inaugurando precisamente una nueva época, una era mesiánica definitiva. Ahora, ¿cuál es entonces, cómo se da esa relación con la causalidad del Padre y el Hijo? El Padre es la causa de la iglesia, el Hijo causa la iglesia, el Espíritu Santo causa la iglesia, pero ¿cómo se da ese tejemaneje, no? Entonces, aquí recordemos esta partecita. Nosotros cuando hablamos de la Trinidad y también cuando podemos hablar de nosotros, usamos este término de lo ad extra y de lo ad intra, ¿no? El término ad extra es lo que está afuera, ¿sí?, de nosotros. Y el término ad intra, sí, es lo que está en nuestro interior. Entonces, por poner aquí un ejemplo, ¿verdad?, de nosotros ahorita que estamos aquí en esta clase, cada uno de nosotros pues está teniendo su participación. Yo ahorita estoy hablando, ustedes me están escuchando, me están viendo. Esas son mis acciones ad extra. Yo ahorita estoy viendo a algunos de ustedes ahí en la computadora, lo que hacen, que toman notas. Eso es su ad extra, lo que estoy viendo. Pero ad intra, en el interior, cada uno de nosotros tiene realidades que no vemos. Entonces, esta partecita se tiene que mostrar. Lo que uno lleva dentro, yo lo puedo sacar, lo puedo exteriorizar. Y entonces,
aquí es donde podemos comprender, dice, la acción adextra de la Trinidad es única, porque estamos hablando de un solo Dios, sin tres personas divinas, pero es un solo Dios. Y entonces ahí tenemos ese primer elemento. Dios, que es solo un Dios, entonces cuando actúa hacia afuera en el adextra, ahí está presente, ¿no? ¿Esto qué significa en pocas palabras? Voy a atreverme a ser medio expresivo aquí en esto, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como las señoras cuando van al baño. No pueden ir solas. Donde va una, van las otras. Así es Dios. Donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. No pueden ir solas. Esto es una doctrina en la Santísima Trinidad, donde nos enseña pues esta verdad. Sí, donde está uno, están los otros dos. No se separan. No se separan. Esta es esta parte. Ahora, en la sentencia de Santo Tomás dice, pero al mismo tiempo se defiende que es algo lícito las apropiaciones. Y es entonces, ¿cuáles apropiaciones? Bueno, de lo que hablábamos hace rato. La creación, aunque estaba presente el Hijo, el Espíritu Santo junto al Padre, se la apropiamos al Padre. Hablando de la redención, ahí en la redención, aunque la atribuimos a Cristo, sabemos que está presente el Padre y el Espíritu. Y hablando de la santificación, aunque la atribuimos a la tercera persona, al Espíritu Santo, sabemos que ahí están los otros dos. No están solos. Entonces, en todo el actuar, aunque a veces nosotros lo apropiamos, lo referimos a una persona de la Santísima Trinidad, lo cierto es que están ahí todos. Bueno, entonces vamos en este sentido a ver esta parte, ¿no? Dios Trino es la causa eficiente de la iglesia. Entendamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la causa eficiente de la iglesia. Este Dios es quien convoca a esa única iglesia. Y ahí es donde se tiene que reflejar el ser de Dios, porque precisamente si nosotros hablamos de que Dios no es soledad, de que Dios es Trinidad, entonces esta idea de un Dios trino nos habla ya de una comunión de personas. La iglesia tiene que ser imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es comunión, nosotros como iglesia estamos llamados a ser comunión. Esa es la esencia quizás más grande que podemos determinar del ser humano, del hombre. Cada uno de nosotros, el ser humano, ¿sí?, está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué significa esa imagen y semejanza de Dios? Bueno, pues que encontramos a Dios en un Dios que es comunión. Dios para nada es soledad. Y entonces, si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre también debe ser comunión. El hombre no puede ser soledad. Por eso la realización del ser humano es la relación con los demás, es la relacionalidad, ¿no? Si el ser humano no vive esa relacionalidad con los otros, se pierde, no encuentra su plenitud. Y la forma de estar relacionándome con los demás en esa común unión, entonces el camino es uno, el camino es el amor, la caridad. Por eso cuando Cristo nos invita a amarnos los unos a los otros, entre más amamos, podemos decirlo, más humanos somos. No porque no sea ser humano, pero me estoy humanizando. A veces podemos decirlo, el ser humano se ha deshumanizado, ¿no? Cuando hablamos de este ser deshumanizado, cuando ha dejado de ser humano, cuando ha dejado de vivir el amor, cuando ha dejado de vivir la comunión, la relación, cuando me olvido de los demás. Entre más amo y entre más ejerzo ese amor, entonces voy a ser más humano. Y nos hace una buena falta de humanidad, nos hace falta humanidad. Lo han dicho de muchas maneras, ¿no? Entonces, la acción de Dios uno y trino nos ayuda a comprender que la esencia del ser humano es esta comunión, y esta comunión se vive en ese amor, en esa relacionalidad. Aquí, bueno, pues como anillo al dedo, pues la encíclica ahorita del Papa, ¿no? Fratelli Tutti. Ahí recordar esa verdad, somos hermanos todos. Bueno, ¿cómo se apropia esta verdad en las personas de la Santísima Trinidad?
Hablando de Dios Padre, entonces estamos hablando ahí, por un lado, de que Él es el que se encarga convocar, ¿sí? A quienes creen en Cristo. Convocar, recordemos entonces acá nosotros lo que esta palabra implica, ¿sí? Convocar, la palabra vocare, recordemos que habíamos dicho por ahí en algún momento, es el llamar. Entonces la palabra convocar es llamar para estar con, ¿no? Llamar para estar con el otro. Lo propio del Hijo, lo propio de Jesús, en este caso nosotros lo referimos a esa mediación, donde entonces esa convocación del Padre se realiza en Cristo. Cristo, digamos, acá es el que está haciendo esa convocación. Porque Él es, digamos, el que convoca. Es el convocador, voy a decirlo así, el convocador del Padre, ¿no? El que es el que está llamándonos a estar con. Y la tarea ya específicamente en este caso de Dios Espíritu Santo es donde nosotros podemos hacer acá ya una referencia como el Espíritu Santo es la fuerza, es lo que nos sostiene a la hora precisamente de reunirnos precisamente para ser parte de esa comunidad. Es, digamos, lo que da cohesión, ¿sí? Lo que mantiene unido. Aquello que mantiene los elementos unidos es lo que les da fuerza. Y esto nos debe pues ahí de ayudar. Esto entonces nos permite darnos cuenta cómo la Santísima Trinidad interviene. Donde está uno, están los otros, para que nosotros formemos parte pues ahí de la misma iglesia. Ahora, viene este otro elemento, ¿no? El Espíritu Santo, vamos a ver ese concepto como alma de la iglesia. ¿Qué conlleva decir que es el alma de la iglesia? Entonces, por un lado, implica reconocer que el Espíritu Santo es ese lazo de unión de los miembros del cuerpo místico entre sí y de los miembros con Cristo. Y esto hace que nosotros como iglesia seamos templo del Espíritu Santo. Entonces, recordemos eso, el Espíritu Santo es ese lazo de unión. Es lo que nos vincula. Ya aquí lo hemos desahogado un poco. Vamos ahora sí con esta expresión, la expresión alma de la iglesia, acerca de la experiencia humana, ¿no? De la experiencia humana, las acciones del Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que hace el alma en nosotros, en los seres humanos? Vamos a ir viendo un poquito esto. El alma en los seres humanos, decimos, pues ante todo y en primer lugar, es el principio vital. Este principio vital, ¿sí?, nos hace hijos en Cristo, nos hace hijos de Dios en Cristo. Entonces, el principio vital, lo que al principio nos da vida, el alma, hace, decíamos hace ratito, hace que el ser humano, que el cuerpo nuestro, pues sea un cuerpo vivo, para que seamos lo que somos. Si nuestro cuerpo, cuando el cuerpo de una persona deja de tener el alma, se ha convertido en un cadáver. Entonces, aquello que le da vida para que sea lo que es el alma. Y si nosotros queremos tener vida para hacer lo que estamos llamados a hacer, es decir, para ser hijos, entonces es el Espíritu el que nos hace ser hijos. Esto es lo que llamamos la constitución ontológica. Recordemos esta palabra ontológico, que se refiere al ser, lo que toca lo más fuerte. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Recordemos que para que haya un cambio ontológico, por supuesto, se necesita la acción de Dios. Solo Él lo puede hacer. Nosotros no. Para que un perro deje de ser perro y se convierta en gato, el ser humano jamás lo va a poder hacer. No, pues le vamos a mezclar a un perro, le vamos a mezclar células de gato para que, pues a lo mejor tienes un pegato, ¿no? Algo nuevo, que se invente una nueva raza, pero de un perro no sale un gato. Eso nos debe de quedar claro, porque hay un cambio de ser, y los cambios de ser son cambios ontológicos, y lo ontológico solo le toca a Dios. La teoría de la evolución, por eso les pongo ese ejemplo, es que los hombres venimos de los monos, igual y sí, no tenemos problema con ello, pero aquello que la ciencia le llama el eslabón perdido,
aquello que la ciencia todavía no se ha podido explicar, cuando el mono dejó de ser mono para ser hombre, ese eslabón perdido es lo que llamamos Dios. Cuando hay un cambio de ser, los monos seguirán siendo monos y los hombres seguirán siendo hombres, ¿no? Entonces, para que haya un cambio ontológico se necesita a Dios. Y en nosotros hay un cambio ontológico, porque pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y entonces hay un cambio terriblemente grande y además ontológico. De criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Y eso sucede en el bautismo y sucede por la acción del Espíritu Santo. Bueno, por medio del magisterio, sí, el Espíritu Santo lleva a la iglesia a conocer la verdad. Ahí tenemos otro elemento. El Espíritu Santo actúa como lo prometió nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles para que sigan enseñando. Y esa enseñanza es lo que llamamos hoy magisterio. Los sucesores de los apóstoles, los obispos, reunidos de manera colegial, siguen teniendo esa tarea de custodiar, de velar por la verdad. Y esto entonces nos recuerda que si es el Espíritu Santo el que está garantizando la función de la iglesia, sigue garantizando ahí a el magisterio. Por eso nosotros afirmamos, cuando el Papa enseña algo en materia de fe, es infalible. No por él, no por sus estudios, no por su linda cara, no, por la acción del Espíritu Santo que a través de él se manifiesta. Oye, padre, pero los papas se equivocan. Claro, es un ser humano. Pero cuando hablamos de materia de fe que están enseñando, cuando van a proclamar un dogma, ahí no. Porque ahí está específicamente ya, así lo manifestamos en la fe, la acción del Espíritu Santo que los está acompañando. Otra forma en la cual el Espíritu Santo sigue dando precisamente esta vida acá a la iglesia, pues es entonces cuando se actúa a través de los sacramentos. En los sacramentos el Espíritu Santo nos sigue manifestando su acción para llevarnos a la plenitud. Un sacramento tiene su validez por la acción del Espíritu Santo. Hace rato en las clases con los seminaristas surgió una pregunta que se me hizo interesante, de esas cosas que luego se ponen a pensar cuando no tienen que hacer, ¿verdad? Me decían, padre, cuando fueron los bautizos de los indígenas, los primeros bautizos, entonces los frailes no traían óleos, no traían crisma, no traían óleo de catecúmenos, no traían nada, nada más los bautizaron con agua. Pues sí, ¿no? No, pero es que faltó esto, faltó lo otro. No, lo que es esencial, el agua y las palabras, ahí estaban. Y la acción del Espíritu Santo no depende si le puse óleo o no le puse óleo, ¿no? Cuando a lo mejor ustedes saben, nosotros bautizamos, o algunos de ustedes, no sé si ya les haya pasado, hayan bautizado a un niño en emergencia. Entonces, con agüita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí estamos. Y es el Espíritu Santo el que actúa, no soy yo el que tiene ahí la magia ni nada por el estilo, es el Espíritu Santo. Y bueno, finalmente también acá en este sentido, la acción del Espíritu Santo, que entonces está distribuyendo aquellas gracias y aquellos carismas para que todos en la iglesia cooperemos a esta edificación del cuerpo de Cristo. Esto sí hay que subrayarlo, ¿verdad? Las gracias y carismas que hay en la iglesia tienen una finalidad: edificar el cuerpo de Cristo. Y esto con una cooperación, juntos, porque a veces yo recuerdo, ahí a ver si no me raspo por ahí algunos allá en Ranchuca, estaba esa parte de que yo ya fui al retiro de quién sabe quién y que el Espíritu Santo me regaló el don de no sé qué y me dio el don de quién sabe quién y me puso el don de no sé quién y parecía como que es para tu lucimiento, ¿no? Cuidado. Cuando alguna persona se acerca y dice, es que Dios me ha hablado y me ha dicho que tengo el don y que voy a hacer y que bueno, no puedo ponerlo en duda porque al final y al cabo Dios actúa y no me siento dueño de que Dios pueda actuar donde quiera y como quiera y con quien quiera. Pero es en las obras donde se cualifica. Si ese don, si ese carisma, si esa gracia que Dios ha dado se aplica para el bien del cuerpo, es decir, para el bien de la iglesia, para el bien de todos, está muy bien. Ahí sí,
viene de Dios. Eso nos lo enseña San Pablo. Pero si ese carisma que según tú Dios te ha dado es nada más para que te luzques y lo presumas, ahí ya no, ya se nos perdió la cosa. Bueno, los límites de esta imagen, hablar del Espíritu Santo como el alma de la iglesia, pues tiene esos límites. Siempre, nunca lo olvidemos. Cuando usamos imágenes, pues es una imagen. Una cosa es la realidad y otra cosa es la imagen que se refleja, ¿no? Entonces, bueno, el límite se corre el riesgo de empobrecer con este esquema antropomórfico una realidad divina. Antropomórfico, recordemos, esta palabra nos recuerda aquello que tiene formas humanas. Antropo, ¿sí? Nos lleva entonces a la palabra hombre, mórfico, son la cuestión de las formas. Entonces, cuando hablamos de una realidad antropomórfica, es porque le estamos dando nosotros, le damos cualidades o características humanas. Por ejemplo, si yo digo que, ay, es que mi perro como que habla conmigo. Los perros no hablan, ¿no? Es que se comunica conmigo, padre, es muy inteligente. Sí, pero no habla. A lo mejor quiero darle características humanas a un animal. Es algo antropomórfico. Cuando a lo mejor estoy contando un cuento de a los niños y resulta que hay un caballo que habla, ¿no? Y entonces ese caballo que habla, si habla, ya le estoy dando características humanas, eso es lo antropomórfico. Esto es un concepto bien clave para el Antiguo Testamento, ¿eh? Es que Dios desató su ira contra su pueblo. Oiga, padre, pues no, que Dios no se enoja. Lo estoy pintando un Dios antropomórfico. Estoy hablando de Dios bajo formas humanas. En el Antiguo Testamento, los autores sagrados, ese es un limitante que tienen. Hasta que venga Cristo, el Hijo de Dios, se acaban esas figuras antropomórficas, ¿no? Porque Él ya está revelando quién es. Y Él es Dios, estaba con Dios y sabe quién es Dios, pero antes no. Entonces, bueno, aquí en la iglesia, cuando hablamos del Espíritu Santo como el alma de la iglesia, estamos tratándolo con un esquema antropomórfico. Y entonces, lo que es divino, la realidad del Espíritu Santo, lo estoy como reduciendo, ¿no? A algo humano. Por eso es el límite. Y aquí se nos recomienda, por eso, usar esta imagen, pues con mucha prudencia, con mucha precisión. Bueno, ahí está entonces esta parte que nos comparte esta reflexión teológica acerca de cómo el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Respondiendo a todo esto, entonces vamos a darnos cuenta cómo nuestra iglesia nace de Dios y cómo cada una de las personas divinas, de manera distinta, son sujetos, ¿no? De lo mismo. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen que ver con la fundación de la iglesia. Estamos ahí ya con ello. Bueno, la tarea, ¿verdad? Como actividades que nos sugieren acá en la guía, era una leidita ahí el Catecismo de la Iglesia Católica en esos dos números, 767 y 768. Ahí están esos dos. Después acá en Vaticano II, el decreto Ad Gentes en su número 4, también muy valioso, pero y sobre todo yo les recomiendo estas catequesis de Juan Pablo, de San Juan Pablo II, ¿no? El 2 de octubre no se olvida, decimos por acá, ¿no? 2 de octubre del 91, para que no se les olvide, catequesis de Juan Pablo II, habla del papel del Espíritu Santo, ahí entonces en la iglesia, como actividades. Bueno, ahí está ya entonces esta exposición, la iglesia puesta en marcha por el Espíritu Santo. Vamos a hacer el espacio para, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, ya ahí de manera personal, puedan desactivar ya su micrófono y entonces hacer la pregunta, la aclaración. Bueno, padre. Tenemos ahí 3 micrófonos desactivados, no sé quién quiere tomar la palabra. ¿Está Lolita, Ofe? Bueno, estamos con Dolores, vamos con Lolita. Sí, bueno, yo entiendo en todo esto
En un principio hablamos mucho del alma que anima y que anima. Alguna ocasión en alguna de las clases también nos enseñaron pues que el alma es lo que anima la materia. En este sentido me queda clarísimo entonces que el Espíritu Santo es el que viene a animar la materia que es la iglesia, en este caso nosotros que somos los que la componemos. Ajá. Aunque ahí la limitante sería que también la iglesia al mismo tiempo que es, digamos, esa parte material, porque es humana, pero también tiene su parte divina, porque es convocada por Dios. Esas es de las limitantes que tenemos. Pero efectivamente, la chamba del Espíritu Santo es animar, es dar vida, ¿no? Y es darle vida a esta iglesia. Y no solamente darle vida en el sentido de que, ya empecé a vivir, ¿no? Sino de llenarla de vida. Por eso llamamos al Espíritu Santo el vivificador, el que se encarga de revitalizar, digámoslo en un término quizás más cercano a nosotros, ¿no? Y así pues, el Espíritu Santo como que tendría esa tarea, ¿no? El vivificarnos como iglesia en la familia, como iglesia en la comunidad, en lo personal, el llenarnos de vida, la vida espiritual, por eso el nombre, ¿no? Sí. Gracias, Padre. Sí, muy bien. ¿Quién más? Bueno, y aquí en todo esto que nos comparte, muchas gracias, Padre, es esa parte de que algunas veces, bueno, y casi siempre actuamos como esos fariseos, ¿no? En nada más ver las formas y nos olvidamos de esa humildad del ser, ¿no? Ser publicanos y hacer esa comunidad en espíritu y sentir toda esa presencia divina de Dios nuestro Señor en esas formas que tenemos en la iglesia, ¿no? Y que nos hace verdaderamente estar en comunión con Él, sentirlo a Él y vivirlo, ¿no? Al final, esto es una experiencia de vida y solamente así vamos a hacer esa comunidad de amor que tanto nos ha pedido, ¿no? Aquí la parte interesante es ese término que veíamos ahorita nosotros de la santa y pecadora. La iglesia es santa y pecadora, santa por su fundador, pecadora por nosotros, sus integrantes, y es una chamba, y es una lucha de todos los días. Todos tenemos seguramente esa parte de fariseos, de hipocresía, en el sentido que a veces decimos una cosa y hacemos otra, pero quizás nuestra mayor doblez, el mayor doblez que tenemos es cuando olvidamos quiénes somos, y al olvidar quién soy, entonces me va a dar más trabajo ser coherente en mis actos. Esa va a ser la lucha constante, nuestra lucha contra el pecado. Constantemente quizás vamos a tener esa experiencia de que ya me caí, ya me tropecé, a lo mejor un pecado personal, a lo mejor me llevé entre las patas a no sé cuántos y a no sé quiénes, pero aquí lo importante pues es también recordar que es precisamente ese pecado la ocasión para que el Espíritu Santo en Cristo siga actuando. Cuando nosotros dijéramos es que soy impecable, le estoy cerrando la puerta a Dios en mi vida. O sea, le estoy diciendo a Dios, cuando yo digo, es que no, yo no tengo pecados, entonces no necesito de Dios para nada. O sea, hazte un lado, aquí sobras, ¿no? Yo no necesito de ti, porque yo con mis fuerzas puedo. Esa es la tentación que a veces tenemos, cuando a veces nos desanimamos porque, es que ya caí en el pecado y otra vez y me tropecé y lo mismo y aquello y hasta cuándo, ya me desesperé. Eso que a veces nos desespera es la ocasión, la oportunidad que yo le estoy dando a Dios para que actúe en mi vida y siga actuando. Por eso en la Pascua nosotros cantamos feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Podemos decirlo ahí en ese sentido, ¿no? El Señor por eso nos busca, por nuestro pecado, para salvarnos, para redimirnos. Si yo no tuviera pecados, pues Dios no me buscaría, porque no necesitaría de Él, ¿no? Es triste nuestra lucha, nuestra realidad, a veces nos desanima, a veces nos sentimos impotentes, pero es también la ocasión para que desde Dios caminemos y andemos. Esa parte siempre tiene que animarnos. Muy bien. Gracias. Muy bien, con Alma, que está levantando la manita.
Sí, padre, por favor. Me sonó muy fuerte cuando nos dice que la iglesia es santa y pecadora. El origen es la santidad de Dios, el origen es Dios mismo. Sin embargo, pecadora, pero quizás por esas piedras vivas que conformamos la iglesia, por la concupiscencia que tenemos, por esa tendencia al pecado. Pero me queda claro que la iglesia, por su origen, sigue siendo santa, pero por quienes la formamos, la prostituimos y la hacemos pecadora. ¿Estoy clara en eso, padre? Sí, Pero totalmente. Sí, en su esencia es pura y santa. así Y es. digo, En su entonces, esencia, porque es Dios, viene de Dios y es Dios que actúa en así es, ella. Y por eso cada 8 días, cuando vamos a misa y profesamos la fe, lo seguimos diciendo, la iglesia es una y santa santa, por, así es. por nuestro origen. Y efectivamente, Ahora, nosotros las piedras vivas somos los que hacemos el tropiezo. así es. Ahora, en un combate espiritual y que creo que es de todo el tiempo del día a día, de nuestro diario vivir, pues redescubrir que la iglesia está sostenida en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo y no caer en ese relax de que como ya pequé, ya tengo tendencia al pecado, ahí me relajo y no busco a Dios o no me reivindico. Entonces es tarea de nosotros hacer otra vez pura la iglesia. Es tarea nuestra junto con Dios, porque también podemos caer ahí en un riesgo. Y entonces dijéramos, vamos a esforzarnos, vamos a echarle otras ganas para que a través de nosotros la iglesia otra vez se santifique. Y entonces al rato ya Bueno, depende solo de no podemos. nosotros. Entonces, Ok. siempre tener nada más esa prudencia. Pero si lo que no se valdría es que entonces yo diga, pues con permiso, ya soy pecador, no tengo remedio. El Así que es. diríamos nosotros, pues así soy y qué, ¿no? Ya no tengo remedio. Porque nuestros hermanos separados sí ven a la iglesia como una prostituta y Y, la ofenden. y esa expresión debería de hacernos sentir bien. Cuando tristemente ellos les enseñan y les meten mucho en la cabeza, ¿no? La iglesia es la ramera, es la Babilonia, es la quién sabe cuánto y no sé qué. En lugar de darnos miedo, deberíamos aceptar, decir, sí, sí es cierto. A lo largo de la iglesia, desde que surgió el mismo Señor Jesús, con un Pedro que negó, con un Judas que vendió, con todos los que corrieron, desde siempre, efectivamente nos hemos prostituido, nos hemos adulterado. Y es ahí donde encontramos la razón de nuestra necesidad de Dios, no por nuestra santidad, sino por nuestro pecado. Y Pecado. esta parte nos tiene que ayudar. A lo mejor el problema a veces que se va cayendo en ese protestantismo, pues es que entonces yo soy Mr. Perfecto porque no tomo, no soy borracho. No, cuando yo era católico era chismoso, borracho, mujeriego. O sea, todos los pecados sabidos y por haber estaban antes. Ahora ya no, ya cambié, ¿no? Ya soy totalmente distinto. Y entonces A uno, mí es lo que me hace ruido, padre. sí, Esa supuesta conversión donde Dios es el mismo. nunca conociste a Dios y yo me atrevo a decirlo, ni lo sigues conociendo, ¿eh? Ni lo sigues Claro. conociendo, porque si realmente lo conocieras ahora, no te pondrías en ese papel. El verdadero santo no lo presume. El verdadero Soberbio. santo, exactamente. Así es. El verdadero Así es. santo lo vive Gracias, padre. y camina. Ok, Gracias, padre. Última pregunta, Pat, claro que de sí. mi parte. Sí. Bueno, es que ahorita con los comentarios acerca de la iglesia santa y bueno, usted nos viene a rematar bastante fuerte el término de la iglesia que está de alguna manera alterada, adulterada por nuestros propios actos. El problema aquí con nuestros hermanos separados es que a veces ellos no creen en la Santísima Virgen porque tienen esa gran confusión y a ella es a la que le ponen el título de la gran ramera, porque me ha tocado entablar alguna plática con algunas personas que tienen esa idea pues mal formada desde mi punto de vista para ponerle ese título tan irreverente a nuestra Madre Santísima. Sí. Yo le sigo recomendando mucho ese texto de Scott Hahn donde habla de su conversión, porque ahí hace referencia de cómo él, como protestante, al fin y al cabo, pues cómo les ven en esa idea, ¿no?
sea, es que la Virgen, es que la iglesia, y pum, pum. Y entonces cuando él se empieza a plantear esa conversión para pasar de su iglesia, la iglesia católica, o sea, todo el mundo se queda viendo así como que, ¿qué pasa? Estás mal, o sea, te puede pasar cualquier cosa, pero menos irte allá, porque allá está el demonio, ya es la ramera, y habla de esa experiencia, ¿no? Y precisamente hablando de la Santísima Virgen, él retoma esos textos donde Lucas, que recordemos en los labios de la Santísima Virgen, de Isabel, presenta una alabanza a María. Y entonces, dichosa te llamarán todas las generaciones. A lo mejor como protestante puedes o no aceptar que sea virgen, que sea la madre, que sea lo que quieras, ¿no? A lo mejor y no. Pero de eso a ofender de tal manera, tú mismo estás contradiciendo ya la escritura, ¿no? Porque la escritura habla de que todas las generaciones habrán de alabarla. Y digo, hasta los musulmanes lo hacen. Entonces, pues son de esas partes que siempre se discuten. Ok. ¿Alguien más? Padre, no sé si pueda, nada más rápidamente, mire, tengo una duda. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Usted mencionó, bueno, así es que todos somos santos por naturaleza porque Dios es santo. Y yo tengo la duda, somos desde que Dios nos creó o con nuestro bautismo somos santos? Tengo esa duda, Padre. Desde la creación. Desde la creación. Sí, el bautismo nos enriquece, digamos, en ese sentido, pero si no estuviéramos excluyendo, ¿no? Entonces los no bautizados, bueno, porque nuestro origen es Dios, somos santos. Esto ahorita, bueno, lo que nos tocó ver ahorita, pues bueno, es la acción del Espíritu Santo, pero ya en algún bloque vamos a ver por separado estas notas de la iglesia. A se refiere cuando es una santa, católica y apostólica, y ahí seguimos con este pollito, ¿no? Porque es de las cosas que a veces se nos atacan y dan miedo, y cuando la verdad es que es, pues sí, nuestro pecado es ocasión para que Dios esté acá con nosotros. Gracias, Padre. Ok. Bueno, pues creo que ahí estamos. Entonces, Padre, y una pregunta, bueno, a lo mejor, y no sé si sea esa parte de confusión, a lo mejor, bueno, que obviamente dentro de de la historia, Cristo también se encuentra y nuestra Santísima Madre con María Magdalena, ¿no? Que al final, bueno, es una persona, pues que no la pasó muy bien, la sufrió, los demonios y toda esa parte, y que al final en ese acercamiento con Cristo, bueno, pues se convierte en esa apóstol, ¿no? De verdaderamente dar testimonio de esa conversión que ha tenido por Cristo, ¿no? Y su amor es tan grande, ¿no? Que bueno, pues está ahí, muy atenta a toda esta parte de la vida de sufrimiento, de crucifixión de Cristo, y que bueno, también a ella le ha revelado cosas extraordinarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues no será también esa parte de esa confusión que de alguna manera se llega a tener, o puedo estar equivocada o estoy mal en mi comentario. me perdí. ¿Dónde estaría como la confusión? Pues sí, cuestión de ramera y todas esas cosas, bueno, pues igual y no es para nuestra Santísima Virgen, ¿no? Igual y es, pues al final también se llamaba María Magdalena, ¿no? Y entonces por ahí pudiera ir esa tendencia o, bueno, no sé, es un comentario, a lo mejor absurdo. No, yo creo que vale la pena y también yo me atrevo a decirlo porque no me consta, digamos, porque no he vivido, no he participado en alguna especie de instrucción donde los pastores protestantes, sea cual sea, estén instruyendo a sus congregados, a sus fieles, y les hablen así de María, ¿no? Nunca he participado ni he escuchado. Pero a la hora de escucharlos a ellos, digamos, a los que salen, es entonces donde queda claro que esa es una logia que manejan y no tiene ninguna confusión. O sea, María, por ser lo que ha sido y por todo lo que implica, hay una especie de tirria, ¿no? Contra la Santísima Virgen,
porque también nosotros como católicos tenemos un amor grandísimo por Nuestra Señora. Entonces, como que si hay algo que nos duela a los mexicanos y en general a los latinos, es que nos digan algo de nuestra mamá, y entonces que es ahí como el punto, ¿no? de lanza para el ataque. Pero yo les recomiendo mucho ese libro de Scott Hahn. Ahí esa partecita donde narra, ¿no? Esa experiencia tan complicada de cómo tiene que darse pues, su conversión al final, y entonces en esa conversión pues se enfrenta a este problema. ¿Sí? Ok, pues creo que ahí estamos ya, si no hay más preguntas, Dios mediante, dentro de 8 días, vamos pues a plantear un poquito, bueno, ¿cuál es la respuesta? Ya vimos lo que hace Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahora vamos con nosotros. ¿Cuál es la respuesta que los seres humanos lanzamos ante este llamado, esta convocación que nos hace nuestro Señor? Vamos a disponernos para hacer una oración y concluir. Nada más, ¿Okay? perdón, el libro de Scott Hahn es Roma Dulce Hogar, ¿verdad? Así es. Gracias. Ahora pues. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido ir comentando y platicando un poco acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra iglesia y hace dentro de nosotros. Tú que eres nuestro Padre eterno y de quien venimos y existimos. Te agradecemos porque en Cristo nos has concedido este don del Espíritu Santo y porque es Él, el Espíritu Santo, quien nos ayuda a mantenernos como partes activas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Especialmente te pedimos que el Espíritu Santo tenga campo abierto en nuestros hogares, en nuestras familias, para que esa iglesia doméstica que tenemos ahí en nuestra casa esté siempre llena de vida, siempre revitalizada, especialmente en las situaciones más complicadas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. ¿Listo?